Muy buenas tardes a todos los amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda Isis Rubio y esta tarde en entrevista nos acompaña Carmen Elisa Flores, quien es integrante del grupo de investigadores científicos de danza académica en Honduras. Ella tiene una maestría en historia y es maestra de danza folclórica. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder contar un poco sobre lo que es la danza en nuestro país. Sí. Profesora Carmen, usted junto a un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente del Departamento de Arte, iniciaron o han realizado una investigación sobre la danza en Honduras. ¿Qué contexto nos puede brindar al respecto? Bueno, este grupo de investigación estaba coordinado por la máster Norma Zambrana. Lastimosamente, pues ella falleció hace un par de semanas. Sin embargo, el grupo pues comenzó desde más o menos 2017 y desde ese entonces hemos estado tratando de recopilar información, datos fidedignos sobre todo lo que acontece en la danza en nuestro país. Esta investigación parte más o menos de esa necesidad académica que existe en nuestro país sobre el arte y la cultura, y en especial del arte de la danza, ya que muchos, incluso historiadores del arte, no reconocen todavía la danza como un arte escénico. Entonces ese pues es nuestro fin, y usted conoce pues que en Honduras tampoco hay un apoyo muy bueno en el caso del arte. Entonces el primer objetivo de nosotros es hacer reconocer la danza y obviamente a través del ámbito académico. ¿Desde qué época incluye la investigación? Bueno, la época que nosotros seleccionamos es más o menos de 1903 hasta la actualidad, porque en 1903 comienza como ese auge. Sí hay manifestaciones dancísticas desde antes, desde hecho, desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? La danza nace con el ser humano. Sin embargo, hablando del proceso académico de la danza, comenzamos justo en 1903 por estas razones, porque ya ahí se encuentran datos específicos, informes que nos muestran de cómo ha evolucionado la danza. ¿Cuál es el contexto social e histórico de cada una de las etapas de la evolución de la danza en Honduras? Bueno, el contexto social está relacionado con todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra población hondureña. Primero, pues vamos a hablar de los contextos sociales, es decir, todas las características que marcan el pueblo hondureño, desde la cultura, desde la forma de ser del propio pueblo. También vamos a hablar de los contextos económicos, cómo afecta todo lo que es la economía nacional en el arte y especialmente en la danza. Y también pues vamos a hablar del contexto político, que es otro aspecto increíblemente importante en el desarrollo del arte y obviamente de nuestra danza. Y también pues vamos a hablar un poco de lo que es la religiosidad, cómo también ha influido en la evolución de la danza. Desde su óptica, Carmen, ¿qué refleja el vestuario, la escenografía, las técnicas en cada etapa o época de la danza? Bueno, todo esto que tiene que ver con los elementos que se utilizan para representar la danza o para expresarse a través de la danza, tienen que ver con el contexto en el que se va a referir la obra como tal. Es decir, si yo creo o compongo una obra dancística que tiene referencia a un estadio político o a un momento político, pues obviamente el vestuario tiene que estar adecuado a. Respecto al vestuario también podemos hablar de lo que son los vestuarios folclóricos, podemos hablar de los vestuarios de fantasía,
como le digo, todo depende del contexto en el que se va a enmarcar esta composición coreográfica. Entonces, sí tiene mucho que ver. En nuestro país, lastimosamente, los escasos recursos económicos que tiene la mayoría de los grupos o de las personas que se dedican a la danza, pues ha influido en que los vestuarios también no sean como en otros países o no tengamos esa facilidad para incluir todo lo que nosotros necesitamos en tanto a vestuario, a maquillaje, a iluminación, a escenarios propiamente dichos especiales para la danza, que tengan una cámara de aire, que no sean presentaciones vanas, sino que estén especializadas para el arte. Todo eso influye en que nuestro contexto pues sea muy pobre, no en el aspecto artístico, porque de hecho tenemos talentos grandísimos, sino más bien en el aspecto económico. ¿Cómo fue la influencia de las compañías mineras en la danza en Honduras? Bueno, las compañías mineras tienen que ver con la influencia económica y la influencia política. De hecho, recordemos que todas las concesiones, tanto mineras como fruteras, en el caso de las bananeras especialmente, se dan en los contextos políticos. Entonces, por allí viene también esa incursión de extranjeros a nuestro país. Entonces ellos vienen a trabajar a las mineras, ya sea como capataces, ya sea como ejecutivos, como representantes de las mineras o de cualquier otra compañía externa y aportan a eventos culturales. El arraigo de ciertas mineras en ciertos lugares del país hace o provoca más bien que se obligue a estas compañías a tener aportes al arte, la cultura y la educación. Entonces así, por ejemplo, en la época de Manuel Bonilla, del presidente Manuel Bonilla, se crea el Teatro Nacional Manuel Bonilla y muchas casas de la cultura con el auspicio de estas compañías. Entonces sí hay un aporte importante, a pesar de que obviamente pues sabemos todos la destrucción ambiental y otros procesos que no fueron tan convenientes para el país. En este estudio, cuéntenos los hallazgos respecto a la época donde Mercedita Jagurcia tuvo un gran protagonismo en la danza en el país y sobre la fundación de la Escuela Nacional de Danza. Bueno, Mercedes Agurcia Membreño fue una gran protagonista de la danza en Honduras y del teatro, especialmente en el trabajo con los niños. Merceditas, como le decía, las personas que estaban muy cercanas a ella, tenía bien promover todo lo que tenía que ver con la danza y el teatro. En esta promoción, ella pues dirige la Casa de la Cultura, que era el Teatro Nacional Manuel Bonilla, y partiendo de allí, pues nace el teatro infantil, conocido también ahora como la Escuela de Danza Mercedes Agurcia Membreño. Con el teatro infantil ella empieza a hacer muchas obras teatrales y dancísticas que se presentan en estas épocas. Lastimosamente ahí viene otro contexto político, ¿verdad? Y ella sale del país con mucho resentimiento porque pues ponen a otra persona en su lugar y el teatro comienza a decaer. Entonces, el contexto en el que ella se desarrolla es muy importante. De hecho, comienza esa relación incluso con Costa Rica porque ella funda también el cuadro o el teatro, perdón, de niños en Costa Rica, el Teatro Nacional de Niños en Costa Rica. De hecho, allá en Costa Rica se le rinden muchos honores a Mercedes Agurcia Membreño. Aquí en Honduras a veces nos olvidamos de ese aporte importantísimo que dio ella. Hubo muchas rivalidades con otros personeros de la época y no solo la cuestión política, sino también la cuestión económica, pues le afectó mucho porque hablando de presupuestos, pues ella hacía sus montajes con muy poco presupuesto y por allí viene el Instituto de Cultura Hondureña, o el conocemos como ICI, y ellos pues contratan a otra persona con el Ballet Tegucigalpa. Entonces hacen, obviamente ellos tienen más recursos económicos y las personas pues ven el escenario, la escenografía, la utilería, todo esto hace que Mercedes Agurcia Membreño, pues a pesar de sus excelentes montajes, comience a decaer y pues lastimosamente tiene que salir
de la Casa de la Cultura. Ese fue el ligue que tenía, que tiene la danza hondureña con el arte de Costa Rica. Precisamente ella es una de las primeras promotoras. Sin embargo, desde muchos años antes ya se tenían visitas de grupos dancísticos de Costa Rica. De hecho, hubo un accidente automovilístico en un autobús que venía un grupo a presentarse al Teatro Nacional Manuel Bonilla. Eso está documentado en los periódicos de la época. Ella logra esa conexión y muchas de sus estudiantes de ese legado que deja Mercedes Agucia Membreño son las que van hasta la Escuela Nacional de Danza en Costa Rica y hacen el estudio ya específico en danza, que entre ellas pues está la maestra Norma Zambrana. ¿Cuál es la influencia de la llegada de migrantes, especialmente europeos, que llegaron un poco antes de la mitad del siglo pasado al país? ¿Tuvo influencia también en la danza? Claro que tiene una gran influencia. De hecho, todos estos migrantes, en su mayoría, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo algunos de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, ya es con la Segunda Guerra Mundial que pues tenemos una gran afluencia de personeros de todos los países europeos, incluso de África y el Medio Oriente. Entonces, estas personas venían a nuestro país, no tenían empleo y se dedicaban a servir clases. En este caso, hablando de la danza, pues a servir clases de danza o de piano, de ballet. Y ahí pues comienza esa incursión, lo mismo que las danzas del vientre, las del Medio Oriente y todo eso. Entonces tenemos una influencia muy marcada, especialmente de Europa, no tanto así de Estados Unidos, que ya es posterior, ya para los años 80, sí ya tenemos una influencia muy marcada con Judith Burwell, por ejemplo, que se dedica, ¿verdad?, a la enseñanza de la danza, especialmente de la danza clásica o ballet como lo conocemos. ¿Cómo ha sido la danza en una época afectada hasta el tuétano por la pandemia, considerando que danzar es sinónimo de libertad, de expresión libre? Pues se nos ha hecho muy difícil y especialmente en nuestro medio, ¿verdad? Que, bueno, en el caso particular de nosotros que somos catedráticos de la universidad, servir una clase que ha sido práctica por más de 30, 40 años es terrible, ¿verdad? Sin embargo, uno se puede acoplar a lo que tiene, a los medios, y de hecho ha servido para que el estudiante o las personas que practican danza desarrollen aún más ese sentido de creatividad, ese sentido de innovar, porque lo han hecho desde su casa, desde el espacio que tienen, desde lo que tienen como vestimenta, por ejemplo, o desde los sentimientos que están desarrollando en ese momento. Hemos hecho pequeños estudios con nuestros estudiantes. Por ejemplo, hace poco participamos en una ponencia en el Congreso de Conreve, que es sobre todas las universidades de Centroamérica, y nos dimos cuenta que los estudiantes estaban utilizando nuestras clases artísticas, en el caso especial de la danza, para relajarse, para salir de esa presión que les estaba haciendo pues el encierro de todo este tiempo que los estudiantes estuvieron en sus cuatro paredes en la casa. La danza, a pesar del espacio que tenían, les servía como relajación. La danza tiene elementos biopsicosociales, quiere decir que hace un desarrollo integral de todo el ser humano. Hablamos no solo de la parte física, sino de la parte espiritual, de la parte mental y de la parte cognitiva, porque desde el momento en que usted conoce cuáles son los aspectos, cuáles son los beneficios, cuáles son los elementos importantes de la danza, los puede poner en práctica. Obviamente hay que dar un seguimiento. Se nos ha hecho muy difícil, en mi caso particular de la danza folclórica, que es colectiva en nuestro país, pues ha sido todavía más difícil. Sin embargo, hemos tratado de saltar esas barreras a través de los medios virtuales. No es nada fácil, pero estamos haciendo el intento. Me decían mis estudiantes, ay, pero yo siento que antes dábamos el 100, ahorita no damos nada. Aunque sea un 10% que estemos dando, ya es algo. Peor es estar sentado todo el día en su casa sin hacer nada. Entonces, sí estamos aportando, sí estamos aportando. De hecho, muchas personas dicen, ¿y de qué están viviendo los artistas en este momento? Pues son los que están aportando más.
¿qué sería de la pandemia sin la música, sin el cine, sin la televisión, sin los artistas que se presentan a través de estos medios? Aburrimiento completo, ¿no? Entonces, ver ese aporte de la danza a la sociedad, a nosotros nos ha servido todo este tiempo de encierro, de pandemia, para incrementar nuestros aportes científicos, nuestros aportes al conocimiento del arte y la cultura en nuestro país. Usted la ha nombrado durante la entrevista. Hace un par de semanas ustedes perdieron a una de las fundadoras y protagonista de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Norma Zambrana. Háblenos de lo que representó ella en la universidad y en la danza hondureña y qué representa la ausencia de ella en este momento para la danza y el departamento de arte. Bueno, la maestra Norma Zambrana, bueno, yo la conocí era una pequeñita, tenía apenas 18 años cuando entré a la universidad y la conocí, era la maestra, ¿verdad? La maestra de danza. Para mí es una mentora, una persona que tenía un conocimiento increíble sobre todos los aspectos de la danza, no solo la parte práctica, porque era una excelente bailarina, clásica y contemporánea. Además de ello, pues, como le digo, una mentora, fue incluso mi asesora de tesis. Para mí fue realmente una persona que le brindó grandes aportes a nuestra universidad en el campo del arte. Fue creadora, fue compositora, una artista en todos los sentidos. Y pues fue una pérdida invaluable, de hecho, porque nuestra área de danza es muy pequeña. Ella es apenas la segunda persona, o fue la segunda persona en graduarse con una maestría en danza. Solamente, ahora solo estamos la maestra Clarisa y yo. Éramos nada más 3 personas en el área de danza, entonces ahora quedamos todavía más reducidas. Sin embargo, partiendo de ese legado que ella nos dejó, de todo ese proceso que ella realizó luchando porque la danza se valorara no solo en la universidad, sino en el país y además a nivel internacional, porque ella participó en muchos lugares, en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Guatemala, bueno, en fin, en una gran cantidad de espacios internacionales donde promovió la identidad hondureña a través de la danza, que eso es invaluable. Yo siempre les hago la mención a mis estudiantes cuando no estábamos en pandemia y salíamos del país a representar a Honduras con el cuadro de danza folclóricas, y les decía yo, aunque ganemos el primer lugar, no se sientan desilusionados si regresando a Honduras no hay medios de comunicación en el aeropuerto esperándolos, o nadie se va a dar cuenta más que las mismas autoridades, ni siquiera las mismas autoridades de la universidad, que nosotros traemos un trofeo o que traemos un montón de menciones honoríficas por nuestro desempeño de alta calidad. No se extrañen, porque así es nuestro país. Sin embargo, es una satisfacción propia de poder brindar a la sociedad este aporte, no solo cultural, sino, como le decía, biopsicosocial, completamente integral, y que Norma fue nuestra mentora, que Norma fue la que nos enseñó especialmente cómo valorar el arte en nuestro país y obviamente el arte de la danza, que ella siempre me decía, en tiempos antiguos, la Edad Media, la danza como la vemos ahora era prohibida, era ver aquello exagerado, aquello que el cuerpo no podía expresarse de esa forma. Obviamente, ahora, gracias a Dios, pues diremos que todavía no está aceptada al 100%, pero es una forma de expresión. La danza es completamente una expresión corporal. Puede ser que usted sea sordo y tenga las habilidades dancísticas, porque de hecho nosotros hemos trabajado en la universidad con estudiantes que tienen infinidad de discapacidades físicas y han logrado bailar. Entonces, para nosotros es una satisfacción increíble que la danza sea también una especie de terapia, la danza funcional o danza terapia. Entonces, Norma fue esa mentora por la cual nosotros seguimos trabajando. De hecho, dentro de nuestras metas, pues terminar muchos de los proyectos que ella dejó a medias y que es nuestro deber y en favor de su memoria lo haremos.
Durante la pandemia, Norma estuvo con ustedes coordinando la investigación, coordinando la investigación de la danza en Honduras y otros proyectos para motivar a los jóvenes en torno al arte y la danza específicamente. ¿Cómo llenar ese hueco ahora sin ella? Híjole, es una responsabilidad grandísima porque, como le decía anteriormente, Norma era un gran personaje. De hecho, nuestra señora decana, la arquitecta Rosa Amalia, en la Facultad de Humanidades y Artes, se sentía muy conmovida y ella expresaba, ¿verdad?, en el acuerdo de duelo esa pérdida enorme que tenía la sociedad hondureña. Entonces nos decía, para ustedes pesan los hombros, es ese cargo que ella deja, ese espacio que ella deja, es un hueco grandísimo que va a ser muy difícil de llenar porque pues no tenemos toda la experiencia que ella tenía en primer lugar. Sin embargo, vamos a tratar de que su memoria perdure y no solo su memoria, sino el legado que ella ha dejado. Ese legado de promover la danza, de que la danza sea reconocida académicamente, que eso es lo que más nos ha costado y que ella luchó por más de 30 años, que todavía falta ese proceso. Sin embargo, esperemos que las autoridades lo reconozcan. De hecho, fue muy gratificante que el señor rector también se pronunciara a través de los acuerdos de duelo, porque pues usted sabe que las autoridades máximas solo hacen acuerdos de duelo cuando son personajes que significan mucho para nuestra casa académica. Y Norma, como investigadora, fue pionera en Honduras, especialmente en el campo de la danza. ¿Cómo influye la carrera de arte con orientación en la danza en la Universidad Nacional Autónoma? Bueno, la carrera de arte como tal ya no existe. Eso fue un proceso terrible. Lastimosamente dejó de funcionar en la década de los 80 como carrera de arte. Sin embargo, por ahí algunos docentes, especialmente el profesor Donaldo Rafael Humansor, logró que la carrera de danza continuara. Es decir, habían tres orientaciones: teatro, danza y música. Música continuó, pero con el nombre de licenciatura en música. Luego, pues, era uno de los proyectos de Norma trabajar en que se aprobara la carrera de danza, la licenciatura en danza. Entonces, en este momento estamos en ese proceso. Lastimosamente vino la pandemia y pues usted sabe, todos los procesos por cuestiones más que todo económicas se han parado en nuestra universidad. Sin embargo, se ha retomado. De hecho, la maestra pues ya dejó mucho adelantado de este plan de estudios. Ya se nos había aprobado en 2019 todo lo que era el diagnóstico de la carrera y pues solamente estamos esperando en este momento las últimas revisiones de estos documentos para que aprueben la carrera de danza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esto? Que no sea solo una orientación a que yo quiero estudiar danza porque quiero bailar y porque veo, ¿verdad?, cómo se mueven esos grandes artistas, cómo en esas grandes compañías de danza se trabaja. No, que sea un aporte a la sociedad misma, que el desarrollo integral de la sociedad se vea también a través del arte. ¿Cuántos alumnos tiene la orientación de danza en la universidad? Y puede decirnos sobre la evolución de la danza académica en universidades privadas y otros ámbitos privados. Bueno, nuestra universidad actualmente, el área de danza, bueno, éramos 3 docentes. Estuvimos un tiempo que fuimos 4 docentes y atendíamos alrededor de más o menos entre 60 y 70 estudiantes por sección, cada uno de nosotros con 3 o 4 secciones. Entonces sí tenemos una cantidad bastante grande, a pesar de ser nosotras muy pocas. En este momento que estábamos sirviendo, creo que somos 11 secciones, y en las 11 secciones que estamos sirviendo la maestra Clarisa y su servidora, tenemos más de 300 estudiantes en cada periodo académico. Entonces hay una demanda increíble, e incluso cuando nosotros hacíamos la presentación del diagnóstico de la carrera se quedaron asustados.
nunca se imaginaron que tuviésemos una aceptación tan grande, que las carreras artísticas fueran tan demandadas. En el caso particular de la danza, los estudiantes se sienten libres. Usted lo decía con ese concepto de libertad. El estudiante se siente él mismo, no se siente reprimido porque nadie le reprime la expresión corporal. Entonces, eso nos vale a nosotros para tener una gran afluencia y con esa afluencia, pues también hemos desarrollado muchas actividades. Hicimos, por ejemplo, en 2015 FICUA, que fue un trabajo de todos los docentes del Departamento de Arte y nosotros trabajamos con, creo que fueron 190 bailarines, todos provenientes de las clases que nosotros servimos. Luego también se hizo en 2016 Juduca para los Juegos Deportivos, también trabajamos con más de 100 bailarines, entonces, y todos estudiantes, entonces es una demanda increíble. Esperamos que esto, como le digo, nos valga para aperturar ya de una vez la carrera de danza. ¿Cuál es el futuro de la danza folclórica y contemporánea? Bueno, hablando específicamente de la danza folclórica, yo espero que partiendo de la carrera pues mantengamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres a través de la danza, obviamente llevada al campo artístico, que no se desvirtúe, en el sentido de copiar de otros países, como yo he visto lastimosamente en algunos casos que se copian mucho, sobre todo de México. Espero que eso no siga ocurriendo porque partiendo de la universidad, del campo académico, que tiene que ser todo completamente fidedigno, a pesar de la evolución, obviamente, de las culturas. Y en el caso particular de la danza contemporánea, pues ya hemos visto muchos avances. Hace poco, creo que fue, sí, 2019, el grupo de danza contemporánea de nuestra universidad, Una Danza, estuvo en Costa Rica. Y pues era el único país que se representaba que no tenía la carrera como tal, solamente el grupo. Y pues los costarricenses no creían que el nivel iba a ser tan alto en vista de que no existía la carrera. Cuando el grupo se presentó, ellos mismos se quedaron asustados. No sabíamos que tenían tan buen nivel. Eso quiere decir que tenemos todos los elementos, tanto el talento de los muchachos como el talento de los docentes, para tener un buen avance, para tener un buen futuro. ¿Hay talento artístico entonces en Honduras? Definitivamente, definitivamente tenemos un gran talento. En el transcurso de los años yo doy clase más o menos desde 2007 y en todos estos años tenemos talentos invaluables. De hecho, he tenido estudiantes que ya tienen su propio grupo, que se mantienen, que su sustento económico es tener un grupo de danza. Tenemos muchachos que han salido a estudiar al extranjero, buenísimos, a México, a Guatemala, a Costa Rica, porque son excelentes bailarines. Imagínense, sin tener una licenciatura en danza, ellos han sido aceptados en universidades extranjeras por ese gran talento que tienen. Entonces sí tenemos talento y una de las metas de esta carrera es precisamente valorar el talento que tenemos los hondureños. ¿Han realizado estudios en torno al cuadro nacional de danza? Sí, se han realizado estudios. De hecho, parte de mi tesis habla de cómo ha sido desarrollada la danza en Honduras, especialmente de la danza folclórica, que es mi especialidad, y partiendo de cómo se desarrolla la danza, pues he logrado conjeturar algunas conclusiones. Sí hay estudios de cuáles son las características que promueven la danza en el país, cómo fue o cuál fue el papel del Estado en esta promoción de la danza y cómo sigue siendo ese papel del Estado, el papel de la empresa privada, cómo se institucionalizó incluso la danza, que muchos dicen, no, es que yo de danza no sé nada, no puedo bailar, dice la gente, pero escucha un ritmo y empieza a mover los dedos o mueve un pie al ritmo de la música. Ya en el caso de la danza folclórica, no, yo de eso no sé nada, pero escucha la música y de inmediatamente identifica que es danza folclórica hondureña. Eso es parte de nuestra identidad. Todas las personas dicen, no, yo nunca he bailado danza, nunca, no sé nada,
pero ven una persona vestida, andan vestidos de indios, andan vestidos de danza folclórica, o van a bailar danza folclórica, o pasan por alguna plaza cívica, por el Parque Central y escuchan música, están bailando danza folclórica, aunque no sepan qué pieza es específicamente, pero si la reconocen, como todos reconocemos el sueñito, por ejemplo, que es una danza que se recopiló en la década de los 50, no la saben bailar, pero sí la reconocen, sí la identifican. Entonces eso quiere decir que es parte de nuestra identidad, tanto nacional como colectiva y obviamente cultural. ¿Cómo visualiza la Escuela de Arte en Honduras? ¿Cómo se visualiza la Escuela de Arte en Honduras en una sociedad golpeada por las múltiples pandemias? Bueno, usted hablaba de múltiples y han sido, como le mencionaba yo, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Visualizarla a futuro es difícil, pero yo sé que se puede. Es decir, que partiendo de ese contexto que nos envuelve a los hondureños, de ese contexto a veces de tristeza, de pobreza, de muchas incertidumbres, se puede lograr salir de eso a través del arte. Claro que se puede. Y como le decía hace un momento, yo tengo ex estudiantes que se han aprovechado de lo que aprendieron, de los conocimientos que obtuvieron a través de nuestras clases y se han desarrollado económicamente. No solo en el campo de la danza, incluso tenemos, por ejemplo, la profesora Mercedes Gómez, que es de artes plásticas. Ella sirve una clase que se llama Arte de Mesoamérica. Ella les enseña cómo elaborar, por ejemplo, elementos de barro o cómo modelar elementos de barro o de arcilla. Y muchos estudiantes le mandaban los agradecimientos porque en este tiempo de pandemia utilizaron esos conocimientos para hacer ventas de esos productos que lograron elaborar. Entonces, ¿qué se puede ver? Mucho. Yo diría que mucho. Obviamente hay que pensar de manera optimista. A veces tenemos desilusiones, muchas desilusiones. Como les digo, ¿verdad? Ganamos primerísimos lugares en el extranjero, tenemos los mejores reconocimientos en el extranjero y en nuestro país nadie se acuerda de nosotros. No tenemos ningún tipo de reconocimiento. Sin embargo, eso puede acabar partiendo de la iniciativa propia, partiendo de ese elemento de innovación, de creatividad que tenemos nosotros como seres humanos y algo que nos caracteriza a los hondureños. La alegría es indiscutible y la alegría se expresa a través de la danza. ¿Hay un vínculo entre la danza y la actual emigración de hondureños hacia Estados Unidos y otros países de Ay, Europa? claro que sí. Fíjese que cuando uno sale del país, eh, lo reconocen mucho por estos elementos culturales. Y si usted va de intercambio, por ejemplo, o si usted migra, lo primero que la gente quiere representar es su país, es su propia identidad y la danza no puede faltar. A mí me ha ocurrido que muchos amigos que fueron mis compañeros cuando yo entré a la universidad eh, tuvieron que salir por esa migración que se da, pues ese sentido de bienestar al salir del país y viven en Estados Unidos, por ejemplo. Y me llaman y me dicen, fíjate que necesito que me enseñes así, vía Zoom, eh, la danza X, porque vamos a hacer un festival de Centroamérica y Honduras tiene que estar ahí. Y la danza es lo primero. También tenemos el elemento garífuna, que fue incluido en el año 75 en nuestro folclore nacional, que integra los afrodescendientes a nuestra identidad cultural. Otro elemento importantísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en China continental, y lo primero que nos pidieron, bueno, bailamos danza folclórica y también nos pidieron punta, la famosa sopa de caracol. Entonces es algo identitario, no solo hablando de danza contemporánea o de danza folclórica, sino de todo lo que es identitario de manera colectiva. De todas las etnias, ¿cuáles han sido los aportes a nuestra danza? ¿Cuáles han sido los aportes a identificarnos culturalmente de entre los otros países? Carmen, cuéntenos de su carrera. ¿Cuáles han sido los estadios donde se ha desempeñado?
y háblenos un poco de su vida académica y contribución a la danza del país. Bueno, han sido muchos realmente. Yo tengo 2 licenciaturas y una maestría. Mi primera licenciatura es en informática administrativa. Entonces, bueno, mis primeros trabajos obviamente son en informática. Sin embargo, ese gusanito, ¿verdad? De la danza siempre estuvo allí. Yo practiqué danza académica o ballet desde muy pequeña. Luego, cuando entré a la universidad, quería continuar con lo de la danza. Vi a la maestra Norma, ella daba danza contemporánea, pero también vi el cuadro de danzas folclóricas y estaba el maestro Jorge Armando Ferrari. Y entonces esa decisión, ¿verdad? Algo nuevo para mí. Yo siempre quise estar en danza folclórica, pero en mi escuela, era muy artística la escuela, nos era seleccionado, o sea, había que pasar el casting y yo no pasé el casting de danza folclórica, entonces me quedé en ballet. Cuando yo llego a la universidad y lo primero que veo es el cuadro de danzas y el grupo de danza contemporánea, no, me quedé con danza folclórica. Y el maestro Jorge Ferrari pues dijo, no, si tú puedes, y ahí me quedé. Entonces, desde 1997 practico danza folclórica y abandoné el ballet. Obviamente siempre pues algunos cursos y otros tallercitos de danza clásica y de contemporánea. Luego, gracias al cuadro de danza folclórica, pues comencé a salir del país. Tomé muchos cursos, diplomados. Soy diplomada en México y en Perú, en danzas latinoamericanas. También pues hice mis estudios en la licenciatura en historia porque era lo que más se acercaba a lo que yo quería estudiar sobre danza folclórica, y mi máster en historia social y cultural. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo aprendí partiendo de mis aportes académicos. Luego, pues, ¿qué he hecho yo en favor de la danza? Bueno, pues aparte de dirigir el cuadro de danzas folclóricas de nuestro departamento, he publicado algunos artículos en revistas científicas sobre folclore y danza, sobre danza e identidad, también sobre danza e identidad en Centroamérica. Bueno, he trabajado un poco sobre lo que es la danza académica en Honduras, que de hecho mi mentora fue la maestra Norma Zambrana, y ahorita estamos en espera de publicación también de otro artículo en la Universidad Francisco Caldas de Colombia, también hablando del tema de danza folclórica. Y pues tenemos también 2 pequeños libros, uno que tiene que ver con la historia de la danza en Honduras, sobre los 40 años del grupo Una Danza. En este momento estamos trabajando en la cartilla, en la segunda cartilla de publicación, que son los 40 años del cuadro de danza folclórica. Y luego también pues una publicación de investigación sobre el desarrollo artístico y cultural en la comunidad del Epaterique, con otros 4 compañeros en las 4 áreas del conocimiento artístico que tenemos en nuestro departamento, que es música, danza, teatro y artes plásticas. Entonces, más o menos por ahí va mi trabajo, y en espera de que podamos publicar la tesis, que también está hace casi 2 años en pláticas, pero por esto de la pandemia pues no se ha podido realizar. Para usted, ¿qué es la danza? Defínalo ahí en una palabra. Dios mío, la danza para mí es mi vida completa. Mis hijos siempre se ponen celosos, ¿verdad? Porque usted se alegra más estando en la universidad con los muchachos de danza que a veces con nosotros. Nos deja abandonados, me dicen mis hijos. Mi esposo, ¿verdad? Entonces a él incluso me ha llegado a decir, me sale más barato que estés en la casa que te vayas a trabajar con los muchachos del cuadro de danza. Porque todo esto de la danza es voluntario. Sí, es voluntario, los muchachos son voluntarios, su servidor es voluntaria, es extra. Las clases ya son obligatorias, pero el grupo de danza folclórica sí es como un extra, es un trabajo de vinculación que se hace con todo el amor del mundo. Se brindan talleres, una experiencia fabulosa para mí es haber conocido casi todo el país, brindando talleres y haciendo presentaciones de danza. Entonces la danza para mí es toda mi vida, es desde que dice mi mamá que yo estaba muy pequeñita, ponía esos equipos que salían antes del long play, y ponía el disco y bailaba lo que saliera. Lo que salía yo lo bailaba.
Entonces es algo innato para mí. La danza ha sido todas las expresiones que yo no he podido realizar de otra forma, las he hecho a través de la danza. ¿Y qué representa la danza para Honduras? Bueno, la danza para Honduras es un representativo de identidad, es un representativo de expresión, es un colectivo de paz. La danza, a pesar de que puede representar hechos violentos, al final es como casi como una fábula, como un cuento, como una moraleja que lleva a la paz. La expresión del cuerpo es la paz interior. Entonces yo creo que para Honduras debe ser un representativo no solo de identidad cultural, sino también de paz. Y ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que usted le manda a los jóvenes, principalmente los jóvenes que gustan quizás del arte o de la danza, pero por miedo o por tantas situaciones que vive el país, dejan a un lado sus sueños y buscan otra? Bueno, de hecho, por experiencia propia, mi mensaje es que uno nunca debe olvidar lo que sueña. Lo que sueña se puede convertir siempre y cuando estemos decididos a hacerlo. Como le digo, en nuestro medio puede ser difícil, lo es muy difícil, sin embargo se puede. Mi experiencia personal, yo le decía hace un rato, soy licenciada en informática, trabajaba en mi campo, tuve muy buenos empleos en mi campo profesional, sin embargo esa de estar encerrada, de estar en cuatro paredes frente a la computadora, con un radio que si yo estaba en mi casa me tenían que llamar, me sentía reprimida, no era realmente lo que yo quería al final. Y aquí estoy, siendo catedrática de la universidad en el campo que me gusta. Yo les digo siempre, es el trabajo soñado para mí, porque no lo considero un trabajo. Para mí es que me pagan por mi hobby, es algo fabuloso. Entonces, mi mensaje es que se expresen. El arte es un medio de expresión, no solo la danza, el arte en general es un medio de expresión. Y nunca, nunca olviden sus sueños. Todo lo que uno aprende, todo lo que uno es, sirve en la vida. Y la danza sirve de más. Muchas gracias, Carmen, por la entrevista. Gracias a usted. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras redes sociales. Pasen todos muy buenas tardes.